Hola, Wendycita. Ya estamos al aire. Ese mudo, Yedu. Edu, estás con el micrófono. Eh, Buenas noches. En nombre de la carrera de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés y del Instituto de Investigaciones de las mismas carreras, les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a las autoridades universitarias, al director del instituto, el doctor José Tejero, a todos los expositores que hoy día nos están honrando con su presencia y sobre todo los estudiantes, pues un poco enfocados en ellos es que se hace este tipo de actividades. Entonces, sin más preámbulo, eh, vamos a ceder la palabra al licenciado Alfredo López en representación del comité editor. Adelante, Alfredo, por favor. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, pues, a toda la gentil videoaudiencia. Hoy tengo el honor de realizar la introducción del último número de la revista Textos Antropológicos. Pero antes de ello, se me antoja condimentar este breve espacio con algunos fragmentos de la apasionante obra de Clifford Geertz, el antropólogo como autor. Decía Geertz en su texto: la habilidad de los antropólogos para hacernos tomar en serio lo que dicen tiene menos que ver con su aspecto factual o su aire de elegancia conceptual, que con su capacidad para convencernos de que lo que dicen es resultado de haber podido penetrar, o si se prefiere, haber sido penetrados por otra forma de vida, de haber, de uno u otro modo, realmente estado allí. Y en la persuasión de que este milagro invisible ha ocurrido es donde interviene la escritura. Como bien mencioné, estamos hoy participando de la presentación del Textos Antropológicos número 20. Y se ha producido un interesante juego de 20 y 21. Pues hoy es el 21 de abril del 2021. El único que parece no cuadrar en esta ecuación es el 2019, año al que corresponde la publicación de este número. Pero está ahí para recordarnos los difíciles que fueron estos últimos 2 años. Pues bien, este número nos trae una sucesión cautivante de artículos, comenzando por adaptación a ecosistemas de altura y los cazadores-recolectores del Pleistoceno tardío en los Andes bolivianos, cuyo autor principal es José Capriles. Luego, humanos y no humanos en los bosques de la Chiquitanía, de autoría de Bernardo Rosso. Así también, un mundo con una ciencia hecha de disciplinas, de Virginia Sainz. Discursos de conocimiento situado y diversidad de modelos en la arqueología de Bolivia, realizado por Jimena Portugal. Y por último, consideraciones sobre el repertorio metálico prehispánico en las tierras bajas de Bolivia de Yedu Sagarna. Había concluido la anterior cita de Geertz hablando de el haber estado allí, pero como pueden ver, la prospección y el trabajo de campo no son suficientes per se. Hay un segundo momento como el que estamos viviendo hoy. Geertz decía: el estar aquí, en cambio, como universitario entre universitarios, es lo que hace que la antropología se lea, se publique, se reseñe,
se cite, se enseñe. Y acerca de haber estado allí y estar aquí, nos deja esta reflexión. Los allí y los aquí están hoy mucho menos aislados, mucho menos bien definidos, mucho menos espectacularmente contrastados, aunque lo están profundamente a la vez, y han cambiado nuevamente de naturaleza. Es así que este número de los textos antropológicos no habría sido posible sin el concurso de los autores, sin el aporte del Comité Editorial Científico, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, sin la perseverancia del Pepe Teijeiro, sin el apoyo de nuestra carrera y, por último, y no menos importante, sin el arduo trabajo de revisión del Comité Editor liderado por Claudia Rivera, aquí en Coahuila, que contó además con el apoyo de los universitarios Corina Cuevas y Diego Díaz. Antes de terminar esta breve introducción, quiero también aprovechar para anunciar que el número 21 de textos antropológicos está próximo a ver la luz, y para ello esperamos contar nuevamente con su presencia. Con todo lo dicho, los invito a sumergirnos en el contenido del número 20 de textos antropológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Precisamente este número 20 es un número que efectivamente es un poco mágico, porque llegar al 20 quiere decir que se ha hecho un esfuerzo bastante grande, aunque han sido varios años que la revista salía y no salía, pero creo que estamos bien encaminados y, como dice Alfredo, ya pronto estamos dando la bienvenida al número 21. Quiero cederle la palabra ahora al doctor José Capriles, que es coautor de un artículo conjuntamente Juan Albarracín, Humberto Lombardo, Daniela Osorio, Blaine Melly, Stephen Goldstein, Catherine Herrera, Michael Glasscock, Alejandra Domic, Heinz Beit y Calogero Santoro. Su artículo titula Adaptación a ecosistemas de altura y los cazadores recolectores del Pleistoceno tardío en los Andes bolivianos. Adelante, José, por favor. Muchas gracias, Yedú, y muchas gracias por mencionar a los coautores del trabajo, porque efectivamente se trata de un trabajo colectivo. Bueno, voy a hacer una exposición sumamente breve de este trabajo, que se inició como un trabajo codirigido con el doctor Juan Albarracín Jordán, que fue, bueno, el que inicialmente impulsó a desarrollar un poco estas investigaciones que se reportan en este artículo, y el artículo en realidad fue publicado en inglés el año 2016 en la revista Journal of Archaeological Science Reports, y bueno, esta versión traducida al español tiene la autorización de publicación respectiva, y tiene como fin difundir un poco las investigaciones que se desarrollan sobre poblamiento temprano en Bolivia. Un poco este trabajo fue inicialmente motivado por algo como esto, ¿no? Esto es un mapa que publicaba Tom Dilligay en el 99, haciendo una revisión de los sitios principales de poblamiento temprano en Sudamérica, y lastimosamente Bolivia figura como una interrogación. No se sabía qué es lo que estaba pasando con el poblamiento temprano. Y bueno, con Juan empezamos un trabajo de poco a poco recopilar información y trabajar una serie de sitios, ¿no? Trabajamos en la zona de Iroco, en Oruro, y luego, bueno, en Potosí, específicamente en la zona esta en el municipio de San Agustín, donde se encuentra el sitio de Cueva Bautista, es parte del Valle del Río Sora. Es un sitio fascinante,
y tiene una importancia muy grande y por eso también nos animamos a publicar el artículo en Textos Antropológicos, porque se trata del sitio arqueológico más antiguo sistemáticamente investigado en Bolivia. Un abrigo rocoso, una cueva con 50 metros cuadrados de superficie bajo la línea de goteo, y donde hicimos excavaciones en los años 2008 y 2010. Se hizo un trabajo sumamente detallado, con un registro microestratigráfico. Hemos tenido la oportunidad de exponer ese trabajo varias veces en la carrera de arqueología y en otros lugares también, así que no me voy a entrar mucho en los detalles, simplemente mostrarles algunas de las imágenes del trabajo que se sintetiza en la publicación, sobre todo enfatizando esto que sería la ocupación más temprana del sitio, y que utilizando el método de radiocarbono data de entre 12.700 y 12.000 años aproximadamente, ¿no? Hay dos sectores en la cueva donde hemos encontrado material de esta antigüedad, compuesto de sobre todo artefactos líticos altamente formatizados de gran calidad, muy característicos de las ocupaciones tempranas en otros contextos, no solamente en el boliviano, sino a nivel continental prácticamente, asociados con fragmentos de huesos, pequeños fogones y otros materiales que nos indican que probablemente este fue un sitio, probablemente un sitio ocupado temporalmente en el Pleistoceno tardío, ¿no? Durante una época en que el altiplano sur se caracterizó por un episodio sumamente húmedo que también se lo ve presente en el desierto de Atacama, y donde hay ocupaciones contemporáneas y espacios residenciales mucho más amplios. Bueno, la ocupación humana temprana de Cueva Bautista está muy bien sistematizada, o sea, el sitio tiene 17 fechados radiocarbónicos y al menos 8 de esta fase que sugiere esta ocupación muy bien fechada, muy sincrónica. Se lo ha publicado en varios análisis y estudios, han sido progresivamente publicados en varios artículos con revisión de pares de importancia internacional. Y bueno, gracias a ello ya tenemos mapas como este publicado en la revista Nature, que es la más prestigiosa científica, donde Bolivia ya figura un sitio arqueológico que nos tiene que dar, creo, mucho orgullo que se hayan podido investigar esto. Y ya no hay ese vacío, al menos, ¿no? Hay mucho de lo que estamos realizando ahora consiste en trabajar en otras regiones, en otros espacios para tener una idea mejor de lo que está pasando en el resto de Bolivia. Y ahí el trabajo, por ejemplo, de Humberto Lombardo, que hemos estado colaborando en la zona de los Llanos de Mojos, también ha sido algo que ha dado mucho impacto. Finalmente mencionar brevemente que el año 2009 se hizo una entrega de todo el material excavado, que son más de 1.700 ítems que se entregó al gobierno autónomo departamental de Potosí. Aquí tenemos el acto de entrega junto con el gobernador. Y bueno, donde estaban presentes también autoridades locales, etcétera, ¿no? Bueno, se entregó todo el material con excepción de algunos materiales específicos que están en el Museo Nacional de Arqueología, y que ojalá esto pueda dar paso a que en algún momento se pueda crear una infraestructura para que también se haga una puesta en valor de este material, tomando en cuenta su importancia a nivel nacional e internacional, ¿no? Simplemente presentar eso muy brevemente, agradecer sobre todo a Claudia Rivera para la edición en español que nos ayudó mucho como parte del comité editor, y toda la gente que apoya esto desde la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, sobre todo, que nos apoyaron en el estudio de este sitio y bueno, y ahora en la publicación, ¿no? Simplemente eso, y agradecerles por la atención.
micrófono, Yedú. Sí, muchas gracias, José, por esa contribución tan interesante y tan útil, porque justamente el periodo que has tocado es muy desconocido y creo que la contribución es realmente importante. Humanos y no humanos en los bosques de la Chiquitanía, desde el miedo hacia una reflexividad radical, es el título del artículo que ha publicado en este número el doctor Bernardo Rosso, a quien le invito a hacernos conocer un poco del trabajo que ha realizado. Muchísimas gracias, buenas noches para todos, todas. Pues sí, es así como he titulado el trabajo para entrar directamente a compartir con ustedes algunos detalles que creo que merecen la atención. Primero, decirles que en términos de antecedentes, este trabajo tiene por detrás una experiencia de campo en el territorio indígena chiquitano de Lomerío, ocurrida entre 1996 y el año 2001. Justamente cuando estábamos encarando de manera conjunta un proceso de defensa y consolidación territorial indígena muy vinculada al aprovechamiento sostenible de los denominados recursos maderables, ¿no? Y por lo tanto teniendo una fuerte presencia de diversos actores sociales e institucionales y sobre todo académicos, ¿no? Dentro de eso, en el trabajo que estoy publicando, estoy destacando un pequeño antecedente que para mí era notable, ¿no? Era una mención de un profesional biólogo que en su tesis de doctorado había afirmado que a los lomerianos, a los nativos, digamos, habría que enseñarles formas adecuadas de interacción con los bosques, porque afirmaba que, dados la investigación que él había realizado, él llegaba a la conclusión de que los lomerianos habían perdido sus conocimientos tradicionales acerca de aquel entorno natural. Entonces, con ese antecedente, los objetivos de este trabajo son varios, ¿no? Primero, por supuesto, divulgar algunos resultados de una investigación que considero yo todavía en curso, pero al mismo tiempo también discutir la pertinencia de algunos modelos antropológicos para abordar temas que tengan que ver con tensiones y contradicciones, pero también con alternativas, es decir, poder verificar qué es lo que puede rendir mejor, digamos, para un buen abordaje de temas que más adelante voy a mencionar. Y por lo tanto, que se pueda discutir también dimensiones que emergen al estudiarse lo que se podría considerar la cohabitación en el bosque, ¿no? Y por supuesto, eso tiene que ver una cohabitación entre humanos y no humanos, ¿cierto? Y por lo tanto, llamar a través de estas reflexiones, llamar la atención sobre las consecuencias que considero que son ontológicas y que pueden estar en juego a la hora de dejarse realmente enseñar por la vida. Lo voy a explicar más adelante, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la importancia de encarar, de asumir una experiencia investigativa vivida, ¿no? Es decir, aquello que desde una experiencia completa y compleja pueda uno enunciar desde dónde está investigando, ¿no? Y pues el asunto que toco en este trabajo es un miedo entre comillas, van a entender por qué lo entrecomillo, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con una serie de relatos locales acerca de los llamados hichis, ¿no es cierto? Es decir, una serie de avistamientos, experiencias, recuerdos sobre un mundo de seres que no son humanos, ¿no? Y que dan por referencia el poder hablar del miedo, o mejor dicho, desde el miedo, acerca de apariciones, como digo, de peligros y misterios del bosque, muy vinculados a esta figura del hichi que viene a ser entendida comúnmente como el dueño del bosque, o el dueño de los animales, o de los árboles, y cosas así. Entonces, por supuesto, sale un tema de quienes caminan por el monte, si realmente este monte está trazado solamente por personas humanas que están deambulando entre ellos, ¿no? Y esto implica que se estaría trazando un trabajo acerca de lo vivido, lo recordado y lo que se nombra, en el plano nominal, en lo que constituye un cuerpo de testimonios extensos de más de 30 habitantes, ¿no? de 6 comunidades diferentes en todo el territorio, que me han compartido experiencias que superaban las diferencias de sexo, clase o edad. Es decir,
que a pesar de este tipo de diferencias compartían muchas similitudes, muchos aspectos que vale la pena destacar. Y por supuesto, todos ellos reunidos acerca de seres vivos, no humanos, que, repito una vez más, son habitantes de estos bosques, ¿no? Y que por ende gozan de gran poder, sabiduría y autoridad sobre los seres humanos. Es decir, son seres que innegablemente, según estos relatos, intervienen en sus vidas, ¿no? Entonces, el problema del trabajo se centra en lo siguiente, ¿no? Yo me preguntaba, dada la cualidad vívida de estos relatos y mostrando que podrían ser mucho más que testimonios, yo me preguntaba, ¿se trata en realidad de solo relatos, solo discursos, solo representaciones ideacionales y metafóricas que van a expresar experiencias imaginadas? Me preguntaba también si se trata de construcciones apenas mentales o incluso ideas que tienen que ver con desórdenes psicológicos o vinculados a apenas un sistema perceptivo. Entonces, el trabajo está procurando discutir la pertinencia de algunos modelos antropológicos para el abordaje de temas que eso, ¿no? Como decía hace rato, puedan mostrar una serie de tensiones y contradicciones que a su vez, por ese motivo, por poner en evidencia tensiones y contradicciones, sea posible ya develar alternativas, ¿no? Y eso me llevó a problematizar el tema de la evidencia, ¿no? La evidencia investigativa. ¿Qué evidencias podría conseguir para comprender la relación humano-naturaleza? O es más, ¿qué puede contar como evidencia, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo abordar entonces relaciones entre humanos y no humanos en el bosque? Y descubriendo y asumiendo que, como ocurrió en el terreno, el tratamiento de representaciones sociales y o de tradiciones culturales se mostró definitivamente insuficiente, ¿no? Y eso me colocó en poder asumir una investigación experimental. ¿Por qué? Porque lo que está en cuestión es cómo estudiar lo que no se ve, lo que no se puede evidenciar de formas comunes, ¿no? Y, por supuesto, yo sostendré en este trabajo que el que algo no pueda verse ni pueda ser medido no significa que no exista, ¿no? Y, por lo tanto, si reconociéramos formas extraordinarias de existencia, no por ello son necesariamente irracionales o imaginadas. Entonces, sostengo este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo trabajar con aquello que siempre ha sido considerado en la ciencia en general como irracional, como fantástico, como indescriptible e inconcebible? ¿Cómo registrar lo que no es posible ver ni medir? Más aún, ¿cómo sostener una conversación seria al respecto o inclusive realizar un análisis o un debate científico sobre Hichis del Monte con los diferentes colegas de las ingenierías, la biología, la geografía, la arqueología, en fin, ¿no? De diferentes ramas y disciplinas, ¿no? Entonces, comencé a trabajar buscando alternativas. Me sirvió mucho el trabajo del antropólogo inglés Tim Ingold, ¿no? Que sostiene la importancia de ir mucho más allá de la transmisión de las culturas y, por supuesto, la antropología de las representaciones y, sobre todo, dejarse educar mediante la atención, ¿no? Y ahí lo que implica va a ser un trabajo en torno a dimensiones íntimamente imbricadas que emergen cuando se estudia la cohabitación en los bosques, donde aparecen figuras no solo de los humanos, tipo chamanes o pobladores, sino también de estos hichis, espíritus y todos los aspectos que en consecuencia van a aparecer, ¿no? Vinculados a la espiritualidad, la narrativa, los relatos, los cuerpos, la experiencia misma, la sensorialidad y, por supuesto, la reflexividad radical. Entonces, todo esto me colocó en un sentido de trazar la posibilidad de asumir una investigación que demande de mí poner mi cuerpo a disposición, ¿no? Bueno, trazando eso entonces, comparto con ustedes algunas de las discusiones que están contenidas en este trabajo sobre, por ejemplo, al hacer una revisión de bibliografía de fuentes, pude encontrar antecedentes investigativos sobre estas figuras, estas entidades, los hichis, y también sobre los chamanes, que hacen de mediadores entre hichis y humanos. Es decir, es imposible en estos contextos hablar de hichis omitiendo la figura del chamán, ¿no? Y esto me ha llevado a poder discutir tres posibles disidencias con estos contenidos. Primero, en términos de que
definitivamente hay muy poco tratamiento acerca de los dueños de los hichis, en general en una antropología que podríamos considerar boliviana, pero al mismo tiempo hay una evidencia extensísima etnográfica acerca de este tema en otros rincones de no solo Amazonía, sino otras latitudes del planeta, ¿no? Destaco mucho el trabajo de Carlos Fausto, un brasilero, que ha trabajado asumiendo la complejidad relacional de estas figuras que constituyen lo que podría ser la sociedad en tierras bajas, con asuntos muy claves como la fabricación, la predación, la singularidad magnificada, ¿no? Y definitivamente, gracias a trabajos como estos, yo asumo la necesidad de poder repensar la existencia de esta entidad en términos de su vigencia en nuestro mundo moderno de hoy. Es decir, sosteniendo que habrán dueños del monte donde haya todavía bosques, donde hayan humanos y relaciones transespecíficas. La otra discusión, en consecuencia, tiene que ver con una vieja tradición de la antropología de hacer investigaciones sobre los brujos, curanderos, chamanes, etcétera, y que sostengo que habría un problema ahí, quizás epistémico, se lo puede discutir, para eso estamos publicando, para generar discusiones, en torno a la idea de que me parece que es insuficiente asumir un estudio del chamanismo centrado en apenas un individuo, ¿cierto? Entendiéndolo más bien al chamanismo como un fenómeno, para resumir el argumento, como un fenómeno no solo relacional, sino estrictamente articulado con muchas otras formas de existencia, por cierto, no humanas, ¿no? Y por supuesto esto me permite elevar en el trabajo una crítica al antropocentrismo de la antropología y por supuesto su culturalismo, ¿no? Es decir, su énfasis casi obsesivo de centrarse siempre en tradiciones culturales, ¿no? Pues por otro lado, también estoy problematizando el asunto de las evidencias y sostengo aquí un principio que ha sido para mí revelador. Porque tiene que ver con la idea de tener al cuerpo como un principio de construcción del conocimiento. De hecho, los relatos, que no voy a poder detallar por falta de tiempo ahora, tienen que ver con experiencias vividas, pero que son estrictamente corporales. Y esto ha demandado de mí tomar en serio los propios cuerpos que están involucrados en esas experiencias, más allá del plano discursivo, ¿no? Y eso me ha permitido en el trabajo destacar dos experiencias vividas por mi persona, una que yo la denomino apertura corporal, porque sostuve en varios momentos de interacción con los lomerianos la cuestión de discutir y también poder practicar esta cuestión, ¿no? Que sería, si yo estaría en condiciones, en tanto yo mismo, ser Bernardo Rosso, no lomeriano, etcétera, si estaría yo en condiciones de ver al hichi y de poder interactuar con él, ¿cierto? Para ir al asunto principal, salió, por supuesto, de estas interacciones y de incursiones múltiples que se han hecho en el monte, que definitivamente no es un asunto de querer, sino es más bien un asunto de una conciencia y presencia corporal. Es decir, un asunto que no va a depender de apenas lo visto, sino de lo olfateado, por ejemplo, como fue sostenido y relevado por los lomerianos en varios momentos. Es decir, uno tiene que oler a bosque, ¿no? Y eso me colocó en la necesidad de poder afinar mis sentidos para poder organizar incursiones en el monte y poder entrar ya en una discusión práctica acerca de los campos multisensoriales de una investigación antropológica. Por supuesto, la pregunta es, ¿se tratará apenas de un campo olfativo solamente? ¿No? Y no, olores, sonidos, temperaturas, formas e imágenes serán dimensiones en las que los lomerianos han manifestado la presencia de estas entidades y de sus relaciones consecuentes. En ese sentido, pude ver y comprender que se trata de fenómenos que se manifiestan no solo para ser vistos, sino percibidos en la complejidad sensorial en que se revelan. Y esto, por supuesto, ha sido relevado también por ellos, porque determinados fenómenos podrán ser percibidos solo por alguien que está preparado por ello. Más adelante comentaré esta gran pregunta. ¿Será que los antropólogos y antropólogas con nuestra formación estamos preparados para algo así? Por otro lado, hago mención de esta segunda experiencia, que la denomino apertura espiritual, porque mi propia experiencia con conocimientos y prácticas amerindias han podido ser trazadas
a partir de de una enfermedad de cáncer que tuve por aquel tiempo, ¿no? Y me llevó a considerar que la realidad puede, o está más bien constituida por lo visible, pero también por lo invisible. Es decir, ya se apela a una conciencia anímico-corporal que, claro, va a suscitar varias preguntas acerca de lo que es un espíritu, de lo que podría ser, por ende, una espiritualidad, ¿no? Y por lo tanto, reconocer a lo que es el entorno, digamos, plagado también de presencias y agencias no humanas que van a, como dije al principio, van a determinar nuestras vidas, ¿no? Finalmente estoy haciendo una reflexión acerca de si se trata de todo esto de una cuestión de elegir metodologías de investigación. Y si yo soy consecuente con la premisa ingoldiana de la importancia de dejarse enseñar por lo emergente, dejarse enseñar por la vida, pues debo primero reconocer que jamás estuve suficientemente preparado en lo teórico al inicio de esta investigación, ¿no? Y por cierto, tardíamente, años después, por ejemplo, me enteré del denominado giro ontológico en la antropología, que, como ya deben ustedes saber, ha presentado distintos modelos provenientes de distintos países, y bueno, no es el caso, para profundizar ahora, que se ha destacado también como una disciplina y metodología, o también como un modelo que puede ser capaz de criticar el proyecto moderno occidental de ciencia, casi como una filosofía de ciencia, o como una crítica a los conflictos estrictamente socioambientales. En fin, yo, reconociendo por primera vez en mis tiempos de trabajo en Lomerío esta apertura ontológica, pues me di cuenta que lo que acabé haciendo en terreno nunca fue trazado a priori gracias a un proyecto, sino por haber sido impactado, por decirlo de esa manera, por las emergencias, como digo en varios momentos, locales, ¿no? De lo que sucedía allá y sobre todo de las relaciones que se presentaban ante mí, ¿no? Y por supuesto, la emergencia inevitable de unas cosas que conllevan a otras, ¿no? Como en una suerte de encadenado. Entonces, esto me ha conducido a hacerme siempre la pregunta, ¿de qué miedo están hablando los lomerianos? ¿Y qué podría ser el miedo en esos contextos y frente a esas experiencias? Si es que mis presupuestos categoriales yo mismo reconocía como insuficientes frente a semejante complejidad, ¿no? De hecho, el miedo, un entendimiento más radical sobre el miedo ha tenido que ver con ese cáncer que mencioné, porque me ha permitido una oportunidad para cambiar marcos categoriales sobre la realidad y por lo mismo y en consecuencia otra forma de aproximación a lo que yo podría denominar ontologías locales. Y eso me llevó a comenzar a cuestionar que probablemente el término miedo sea un término sumamente reducido para explicar lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y que más bien reconocer que lo que había ahí y se presentaba, más allá de los discursos, como dije, era un fenómeno de consustancialidad, ¿no? Que hacía referencia a una realidad sensible, pero altamente inestable. Y de hecho, nunca analizada por considerarse no real, o si quieren, irreal, porque siempre ha sido relegado a la pura imaginación, traducida en símbolos, metáforas, representaciones, construcciones sociales imaginarias y peor aún, supersticiones. Para terminar, definitivamente este trabajo me ha permitido llegar a sostener lo siguiente. Desde una idea preconcebida de miedo, ¿no? Un supuesto miedo a los dueños del bosque, el concepto casi por su fuerza propia se terminó desplazando para revelarse luego como una experiencia relacional y por lo tanto también como un método de trabajo. Entonces, el poder estudiar y analizar y profundizar en enredos entre humanos y no humanos me mostró que el miedo deja de ser central como concepto porque más bien daba paso a poder evidenciarse una serie de relaciones, un entramado de relaciones que se destacaban al estudiar el miedo y que esto reflejaban dimensiones ontológicas que es necesario asumir, ¿no? Entonces me preguntaba al final, ¿será que los humanos pueden realmente relacionarse con seres no humanos tal como si fueran todos ellos miembros de una sociedad? Entonces descubro que la importancia de que en lugar de objetivar el fenómeno, ¿no? La alternativa terminó siendo subjetivarlo, ¿no?
reconocer la fuerza agentiva de seres no humanos que co-construyen el mundo y la vida junto a los humanos, ¿no? Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con esta premisa de un perspectivismo multinaturalista que, como ya deben conocer, sostiene que todo ser vivo, no solo los humanos, está dotado de conciencia, inteligencia y voluntad, y por lo tanto toda presencia se explica a través de distintas formas de enunciación, no necesariamente verbales ni lingüísticas, ¿no? Y por ende no son atributos de costumbres o tradiciones culturales. Entonces, conseguí a partir de estos giros propios de mi experiencia investigativa, conseguí discutir desde una ontología lomeriana la forma en que los seres humanos resuelven en términos relacionales, para bien y para mal, su convivencia con el entorno. Por supuesto, esto me ha permitido discutir, y es también objetivo de este trabajo, cuán verdaderamente, ya lo dije hace rato, cuán verdaderamente preparados estamos para asumir cuestiones ontológicas en la antropología, si quieren, para no ir más lejos, boliviana, ¿no? Descubrí que es necesario impugnar el clásico reporte etnográfico lecto-escrito desde lo práctico y lo material, asimismo sostener nuevos impulsos y fuerzas, digamos, de nuestro método etnográfico hacia lo que muchos autores ya denominan hoy por hoy método ontográfico, dirigido hacia el registro y la descripción de lo existente y de lo emergente, ¿no? Para poder, por ejemplo, prestar más atención a esos momentos de revelación etnográfica y que nos permitan pensar la relación entre conceptos y cosas, ¿no? Finalmente, esto también que nos lo permita tomar las cosas encontradas en el campo como se presentan a sí mismas, más que suponer inmediatamente qué significan, representan o que puedan estar en lugar de otra cosa, ¿no? Esto también ha tenido mucho que ver con lo que estamos discutiendo en el Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie, que es un asunto de reflexividad en antropología, un asunto todavía altamente vigente y latente, según nuestra opinión, y que a pesar de tener ya mucha tela cortada, podemos repensarla no solo a partir de lo que decía Bourdieu como objetivación participante, sino también como subjetivación participante, ¿no? Hacia lograr lo que denomino una reflexividad radical, que por cierto no es otra cosa que una reflexividad ontológica, ¿no? Y que esta reflexividad se caracterizará entonces por ser un recurso multisensorial por excelencia, ¿no? Para poder asumir una dimensión transespecie, lo cual puede equivaler en lo que hoy por hoy se está discutiendo como un proyecto posthumanista en la antropología, ¿no? De hecho, entonces, un asunto final, ya para cerrar, destaco en este trabajo que por este trayecto, este percurso, me doy cuenta que estas discusiones definitivamente superan, y recuérdenlo por favor conmigo, discusiones en torno al miedo, discusiones en torno a los dueños del monte, a los espíritus, a las entidades. Son discusiones que superan el ámbito de lo estrictamente indígena y que permiten repensar la misma contemporaneidad. De hecho, no es un asunto de apropiación cultural ni de aculturación, ya que destaco al final del trabajo que no puedo negarlo, yo no soy lomeriano, pero sí estas ontologías locales acerca de lo existente, los espíritus, lo invisible, etcétera, han movilizado ontológicamente mis certezas y tengo la impresión de que también son capaces de movilizar ontológicamente las certezas de nuestra disciplina. Con eso termino, les agradezco muchísimo la atención. Estoy siempre atento a cualquier interacción en el futuro con ustedes. Gracias a todos los colegas. Muchas gracias, Bernardo. Como él mismo nos dice, es una investigación en curso y hacemos votos porque siga en este trance. Le voy a pedir a la doctora Virginia Sáenz que nos comente acerca de su artículo Un mundo con una ciencia hecha de disciplinas, las complicaciones en el quehacer de los investigadores. Por favor, Virginia. Con todo gusto, buenas noches para todos. Es un gusto estar aquí y compartir algunas experiencias de investigación, de reflexión. Yo había preparado este texto hace ya un buen tiempo. Como se sabe,
que la edición final fue además interrumpida por los motivos que conocemos ligados a esta pandemia. Y como finalmente parece que pudo lograrse la publicación, ahora puedo hacerles un breve resumen de lo que quisiera presentar en el artículo que había preparado con la intención de que sea un ensayo. El punto de partida es la reflexión de que quienes nos dedicamos a la antropología normalmente creemos entender qué es lo que busca comprender, cómo, y hasta creemos tener claro por qué lo hace. Y esto lo enfoco como un asunto claramente epistemológico. Si no concebimos el ejercicio de ir más allá de lo inmediato, lo que llamamos empírico, y de realizar el análisis crítico para intentar conocer y comprender, como dicen los metodólogos, con rigor racional, o sea, con una lógica y un orden lingüístico, y además explicar con validez científica, o sea, sobre la experimentación y la práctica, no nos vamos a ver alejado del conocimiento mal adquirido y del simple sentido común. La antropología construye y describe su objeto de estudio recurriendo a ese proverbial paradigma de la investigación científica que utiliza parámetros que determinan la validez y profundidad de la argumentación. Estos parámetros se organizan claramente a partir de la base de la estructura social donde se va a realizar la investigación, el contexto académico específico, el paradigma científico local y una filosofía predominante en el medio. Estos componentes crean los primeros elementos epistemológicos que frecuentemente pueden llegar a convertirse en problemas, porque llegan a marcar a la antropología como disciplina científica y sus resultados. También marcan su relación con otras ciencias y su manera de entender y manejar el campo de lo multidisciplinario, que en conjunto conforman eso que llamamos ciencia con mayúscula, cuyo principio básico señala que el conocimiento debería ser una herramienta que nos permita, en primer lugar, conocer para comprender y luego intentar explicar eso que llamamos realidad. A continuación, y en caso de ser necesario, recién podríamos tratar de intervenir y transformar esa realidad para llevarla a un grado superior de desarrollo para pasar de la teoría a la práctica, con medidas básicamente oportunas y así construir modificando para beneficio de todos. Por todo lo anterior y para organizar este texto, he elegido discutir cuestiones primero de método, en relación con el que intentamos privilegiar los investigadores, puestos a descubrir y entender el mundo en el que nos movemos y que buscamos explicar a través de los resultados de nuestra investigación. La ciencia en este sentido y lo que entendemos por ella nos proporciona las bases del método a elegir. Sin embargo, nunca debería olvidarse que este no debe alejarse del constante análisis crítico, si lo que se busca es evitar caer en el error. También el contexto de la investigación fue otra cuestión que decidí abordar. Y esto básicamente porque el contexto específico donde se ha de investigar determina el enfoque, la perspectiva que se va a tomar. Y esto a su vez es conjunto de problemas para el investigador, que típicamente son previos al problema de la investigación misma. Y ese contexto involucra los siguientes aspectos problemáticos. 1, la base de esa estructura social en la que se investiga. 2, el contexto académico en el que se hace la investigación. 3, el paradigma científico en el que se mueve la investigación. Y 4, la filosofía que acompaña localmente la investigación. Por eso, he tratado de desarrollar y discutir por qué serían todos los anteriores problemas
para el propio investigador, considerando los pormenores del contexto boliviano. Luego, he intentado mostrar cómo se comprueba todo lo anterior desde una antropología considerada como disciplina científica y los efectos que a su vez tiene en los resultados de la investigación. Finalmente, trato de mostrar cómo se ve todo eso desde las perspectivas disciplinarias en su conjunto y la respectiva invisibilización que ha resultado de separarlas. Y esto ha ocurrido por cuestiones de diferenciación en sus respectivas áreas, entendida generalmente como una cuestión de especialización. Todo esto es lo que, como resumen, les puedo ofrecer sobre el tipo de trabajo que he presentado y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, Vicky. Yo creo que tus reflexiones son muy valiosas tanto para los estudiantes como para los propios profesionales en el área. Ahora quiero invitarle a la licenciada Jimena Portugal para que nos comente acerca de su artículo Discursos de conocimiento situado y diversalidad de modelos en la arqueología de Bolivia. Por favor, Jimena. Buenas noches, agradecerles por su presencia y a los organizadores por la posibilidad de permitirnos invitarles a leer nuestros artículos publicados en la revista, ¿no? Voy a compartir en este momento algunas diapositivas para que podamos justamente seguir algunas ideas, sobre todo planteadas en el sentido de poder sobre todo motivar el interés por leer el artículo, ¿no? Bien, comentarles que Discursos de conocimiento situado y diversalidad de modelos en la arqueología de Bolivia es un ensayo enfocado a la problemática de la colonialidad del saber, ¿no? No voy a hacer una presentación exhaustiva, sino más bien dar algunas pautas en las que se basa esperando motivar su interés para leer. Comentarles también que este ensayo se basa en una discusión sobre aspectos del pensamiento decolonial, como por ejemplo la colonialidad del saber versus la ecología de saberes, el conocimiento situado, y finalmente la diversalidad de discursos, donde se plantea la necesidad de encontrar nuevas fuentes para generar modelos alternativos para interpretar el pasado. Hago referencia a esta propuesta de María Paola Meneses del 2008, que afirma que una de las luchas liberadoras más importantes del siglo XXI se libra en torno al conocimiento, ¿no? Y ello es consecuencia de que fuera de las dimensiones políticas y económicas, el colonialismo tuvo una dimensión epistemológica que se manifiesta hoy en la colonialidad del saber. Como parte de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber se ha traducido en la universalización de una sola racionalidad y forma de conocimientos. Es monocultural, ahistórica y ha conllevado a un epistemicidio, muerte de los conocimientos alternativos y a la subalternización de las sociedades cuyas prácticas se asentaban en otras formas de conocimiento, ¿no? Uno de los efectos negativos, obviamente, de esta colonialidad del saber ha sido que en la arqueología se realiza todavía una repetición acrítica de discursos hegemónicos, monoculturales, que separan al sujeto y objeto, a la teoría de la práctica, y se difunden como universales a una sola forma de comprender la realidad y la historia. Sin embargo, en algunos países de Latinoamérica en los últimos años se observa un creciente interés por revertir este panorama. La arqueología se ha dado cuenta también de que no es solo la cantidad de datos lo que limita la interpretación del pasado, sino la manera en que estos datos son interrogados por el investigador. Es el conocimiento de la realidad cultural diversa la que puede propiciar que la arqueología vaya más allá de un modelo monocultural.
La necesidad de plantear una diversidad de modelos se debe a que los que utilizan las ciencias sociales viven un empobrecimiento creciente que se deriva de la carencia de ideas, de la erosión de la creatividad y de la ausencia de un debate con otros saberes y experiencias. En este sentido, este ensayo propone la necesidad de emplear un conocimiento situado en la investigación arqueológica en Bolivia, así como la búsqueda de nuevas fuentes para generar modelos alternativos de interpretación del pasado, entre las que destacan la etnografía y la historia oral. Se presenta en el artículo experiencias de conocimiento situado y trabajo colaborativo en investigaciones que he estado realizando el OPCAR recientemente. Aquí les muestro algunas imágenes justamente de este trabajo de colaboración y de interacción entre antropólogos, arqueólogos y comunarios de las zonas en las que se ha realizado investigación. De la misma manera, ¿no?, en este tipo, digamos, de actividades, de trabajos, en realidad con equipos multidisciplinarios, pero también con la participación de las autoridades y comunarios en los equipos de investigación, se ha promovido interesantes reflexiones en torno a la valoración del patrimonio arqueológico y a las visiones que existen sobre este, ¿no? Es decir, cuáles son las memorias que las personas guardan respecto a estos sitios, las valoraciones que también dan, digamos, los científicos al respecto. Y obviamente en esta interacción se ha creado, ¿no?, nuevos conocimientos y una posibilidad justamente de integrar, ¿no?, ambas valoraciones en los resultados de trabajo. Bueno, espero que este artículo sea de su interés y lo lean luego completamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Por supuesto que es de nuestro interés y creo que las reflexiones son muy valiosas. El último artículo que aparece en el 20º número de la revista Textos Antropológicos es de mi autoría y le he puesto como título Consideraciones sobre el repertorio metálico prehispánico en las tierras bajas de Bolivia. Simplemente quiero comentarles que, como bien saben muchos de ustedes, yo he venido desarrollando una serie de investigaciones en torno a la metalistería precolombina, especialmente, y los desarrollos metalúrgicos y metalisteros que se dieron en tierras altas. Sin embargo, varios hallazgos fortuitos en diferentes lugares de tierras bajas han llevado a reflexionar sobre la procedencia y el origen de estos materiales. Entonces, yo he querido mostrar un poco acá, en este artículo, las conclusiones de nuestras investigaciones, que por supuesto son también preliminares, tienen que ver con, ya decía, diferentes hallazgos en diferentes lugares de esta amplia zona que denominamos tierras bajas, ¿no? Entonces, quiero mostrarles un poco acá unas cuantas imágenes. Este es el mapa de Bolivia y los puntos señalados muestran los hallazgos que hasta el momento se han dado en territorio nacional. Eso no significa que solamente en Bolivia se esté dando este fenómeno, sino también en Brasil, en Perú, en el Ecuador, en fin, todos estos países que comparten ecosistemas como el Amazonas o el área chaqueña de la cual Bolivia forma parte, ¿no? Miren, los nombres son Las Piedras, San Buenaventura, Rurrenabaque, Cascada, Loma Salvatierra, San Carlos, Amaipata, Saipurú, y creemos que en el futuro han de seguir apareciendo. Acá les muestro una diadema cuya recuperación tuvo que ver con mi intervención en San Buenaventura hace ya muchos años. Como ustedes saben, San Buenaventura corresponde al área amazónica del departamento de La Paz,
Y era muy llamativo haber encontrado estas piezas en este espacio territorial, por lo cual tuvimos a bien desarrollar una pequeña investigación. Hemos encontrado después asociación con piezas con iconografía semejante, aunque tampoco estas nos dicen mucho porque no tienen procedencia, corresponden a la colección de doña Mimí Vallivian. Esta hacha también procede de San Buenaventura, me fue obsequiada por uno de los pobladores, hoy en día se encuentra en el Museo de Metales Preciosos. En Rurrenabaque está este señor que tiene una empresa turística y ha logrado una colección importante de piezas arqueológicas, la mayoría procedentes de la región. Y dentro de esa colección también hay piezas de metal, sobre todo hachas, como ustedes ven acá en esta fotografía de Tulieneva. Las investigaciones llevadas a cabo por Heiko Pramers y nuestra colega boliviana Jaimes han puesto en descubierto un entierro y el individuo inhumado presenta una diadema frontal de metal, esto es en el departamento del Beni, en Loma Salvatierra. Aquí una mejor fotografía de una exposición en el Museo de Etnografía. Y bueno, ya Poznański reportó la presencia de estas piezas que tienen que ver con estilos del noroeste argentino, pero a una distancia muy grande porque esto está en el departamento de Pando, a muy pocos kilómetros de la frontera con el Beni. Entonces es un hallazgo muy interesante. Y en San Carlos hay una pequeña colección de piezas de metal, lo mismo que en Samaipata, en Saipurú. Bueno, en varios lugares se han encontrado. Aquí estamos con el dueño de la colección de San Carlos en Santa Cruz, donde se tienen evidencias muy interesantes y presencia de metales. Entonces, las reflexiones en el artículo se encaminan sobre todo a partir de una revisión extensa del dato etnohistórico y arqueológico, a que el grueso, por no decir la totalidad de las piezas, proceden de tierras altas. Entonces había un tránsito, un transporte, digamos, muy importante de las formaciones sociales que manejaban, que tenían conocimiento profundo sobre el trabajo en metales, hacia tierras bajas, con quienes intercambiaban por productos, ¿no? De hecho, tradiciones amazónicas hablan de los hombres de metal, que serían los de tierras altas, y los hombres de pluma, que serían justamente los de tierras bajas. Entonces, hay un intercambio importante en base a productos y obviamente no solamente están intercambiando productos, sino también están intercambiando conocimientos, están estableciendo varios tipos de relaciones, lo cual creo que es un tema a profundizar y que puede ser muy importante. Solamente me queda agradecer la oportunidad que me ha dado la carrera y el instituto de publicar este artículo, y al comité editor por la importante labor que han hecho de revisión de nuestros aportes. Con esto quiero ceder ahora la palabra al licenciado Juan Fabri, quien nos va a comentar sobre los videos que se están produciendo al interior del Instituto de Investigaciones. Por favor, Juan. Muy buenas noches. Gracias, Yedu, por la presentación. Yo quiero pues hacer uno, felicitar pues a los autores, también aprovechar la oportunidad, y lo que yo voy a presentar es algo que está en proceso, es algo muy pequeño,
que, bueno, dentro del instituto estamos haciendo una serie de videos a los docentes investigadores, pues ya tenemos digamos, una producción y hemos finalizado la producción de la gestión 2020 y también estamos aprovechando la oportunidad para presentar y dar a conocer este trabajo en la cual los distintos investigadores del instituto, incluyendo el doctor Tejeiros, Bernardo Rosso, Alejandro Barrientos, Jedú Zagárnaga, Dolores Castro, Gary Chuquimia, Carlos Mamani, Jimena Portugal, Claudia Rivera, Adolfo Pérez, Katushka Suazo, que es universitaria, bueno, en mi persona, hemos producido una serie de videos en las cuales estamos dando a conocer los diferentes laboratorios o áreas de investigación en los cuales el instituto está trabajando o ha trabajado durante la gestión 2020. No son videos de autopresentación de sus investigaciones, de sus trabajos, varios de ellos dan respuestas a cómo han encarado el tema del COVID, principalmente en la dificultad de hacer trabajos de campo y cómo esta situación ha repensado justamente las prácticas y las formas de hacer tanto arqueología como antropología. Esta serie de videos conforman una memoria del instituto durante la gestión 2020 y las vamos a difundir a través de redes sociales. Entonces, en los próximos días estamos planificando hacerlo una vez por semana, ir difundiendo los videos de los investigadores del instituto para que la comunidad sepa en lo que se está trabajando y se pueda entrar en debate y en discusión sobre estos proyectos. Eso es Jedú. Tal vez quisiera aprovechar un minutito para presentar, por ejemplo, uno de los videos, en este caso el video del profesor Carlos Mamani, que me encanta, que es un video cortito y tal vez puede servir de referencia para mostrar y motivar a que vean este trabajo o estos trabajos. Mi nombre es Carlos Mamani Condori. Las actividades que desarrollo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas tienen que ver con una investigación académica sobre la pandemia que ha azotado nuestro país. La investigación que se ha desarrollado en el instituto trata pues sobre esta experiencia de cómo las sociedades andinas enfrentan estos procesos de contagio de la enfermedad. Una segunda temática del programa ha sido el de llevar adelante un proceso de difusión de los conocimientos sobre la cultura de los pueblos indígenas. Tratamos el tema de la inmigración indígena hacia Europa y España principalmente. También hemos tratado el tema del COVID-19 con dos expertos internacionales, uno Rodrigo de la Cruz, indígena quichua de Cayambe. Luego hemos tenido también la conferencia con el relator especial sobre pueblos indígenas, Francisco Cali, que es un maya cachiquel, que nos habló de la emergencia en que se encontraban los pueblos indígenas. Luego hemos tenido también una presentación muy importante sobre camélidos, dos académicas, Cassandra Torrico, que es boliviana, norteamericana, ¿no? Y Marcia Stephenson, que es profesora de la Universidad de Purdue, que hicieron dos aportaciones muy importantes al conocimiento de los camélidos. Finalmente tuvimos una presentación muy importante de autoridades yamparas y carajaras sobre la crisis del Estado plurinacional. Esas han sido las actividades desarrolladas gracias al apoyo que nos ha brindado el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas. No, eso es solo para motivarles a que sigan viendo los videos que estamos produciendo y agradecer
al instituto, a la carrera de antropología y a Yedo, pues, por la oportunidad de presentar este pequeño trabajo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, es importante que los investigadores difundan su trabajo por diversos medios, y esto de los videos es una gran idea. De paso, quiero agradecerle a Juan Fabri por haberme colaborado en la edición de mi propio video. Está entre nosotros el director de la carrera de Antropología y Arqueología, el licenciado Miguel Pérez, y le voy a pedir por favor que dirija algunas palabras. Adelante, Miguel. Probablemente se ha salido. Entonces, cerraríamos este acto pequeño pero significativo con las palabras de nuestro director del Instituto de Investigaciones, el doctor José Tejero. Por favor, José, adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecer la presencia de todos y todas quienes hoy se reunieron para la presentación de Textos Antropológicos número 20. Agradecer también a todos los compañeros y compañeras que hicieron posible que hoy Textos Antropológicos esté en pleno proceso de difusión. Agradecer de manera muy especial a la imprenta Soipa, que siempre ha sido para nosotros un gran respaldo ya para varios números de Textos Antropológicos. Bueno, Textos Antropológicos ya es una revista emblemática en nuestro medio, académico y especializado. Se ha intentado mantener la periodicidad y la calidad que siempre nos ha caracterizado. Y claro, acá jugó un rol fundamental el comité editor y el comité editor científico. Sin el sacrificado y a veces problemático trabajo de estas comisiones, hubiéramos tenido muchos problemas para llevar adelante la promoción de este texto y la valiosa información de trascendental importancia que lleva él. A un tiempo atrás, prácticamente estamos experimentando una serie de encontrados sentimientos, ya que de pronto y de manera muy agresiva hemos ido viendo cómo nuestras bibliotecas personales e institucionales están siendo pasadas a la historia del siglo pasado. Este hecho ya es un suceso del cambio civilizatorio que estamos viviendo. Y veremos si continuamos manteniéndonos en la historia, para una historia, o pasamos de lleno a la dinámica digital. Me refiero a textos antropológicos. Es un gran desafío el que se nos viene encima y por delante. Como sea, no debemos dejar de apoyar esta importante iniciativa de la carrera, operada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, ya que por el momento este es el único medio institucional continuo, especializado y de calidad que se ha convertido en la ventana de nuestra ciencia a nivel local y regional. Hay que continuar dándole mucha atención a la existencia de esta revista. Como todos ustedes se habrán percatado a través de la presentación de los artículos que se han realizado hoy, el diálogo que implica publicar en una revista, entre los artículos principalmente, es un diálogo que permite ir apreciando importantes avances y aportes a nuestra ciencia. Y en lo particular me encantaría mucho que de acá podamos ir construyendo una posición teórica y metodológica pensada y experimentada desde lo local. Una especie de ir pensando la antropología y la arqueología desde Bolivia. Puede ser, podría ser, muy especialmente en este tan crítico momento de la historia. Reitero las gracias por la presencia, por los aportes. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias de hacernos parte de sus expectativas también.
hemos aprovechado la oportunidad para presentar algunos avances de las actividades que hace el instituto. Juan Fabri es el encargado, el responsable de esta exposición audiovisual de resultados de investigación. Y ello va concatenado precisamente con que mucho de ellos se reproduce en textos antropológicos, pero de una manera ya especializada, dando a conocer a la población académica, estudiantil, local y regional, lo que se está desarrollando en la carrera de antropología y arqueología. Reitero nuevamente las gracias a todos ustedes por sus aportes, por su apoyo, por su comprometido apoyo a la carrera y a su instituto de investigaciones, y muy particularmente a estos textos antropológicos. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, José, y gracias por el impulso que le has dado al instituto. Recogiendo las palabras de José, esta sin duda es una revista emblemática y es un gran desafío para mantenerla en el futuro. Ojalá que sigan viniendo número tras número, año tras año. Es sin duda la ventana de nuestra institución académica y por lo tanto es una parte vital de la carrera y del instituto. Con esto quiero agradecer a todos los que han participado, a las autoridades que han accedido a nuestra página en Facebook, a los estudiantes, a los amigos, a los expositores y a todos y cada uno de ustedes. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias.